Ahora corresponde el tema de máquinas. En la vida cotidiana empleamos gran cantidad de máquinas, algunas complejas como los automóviles, otras sencillas como el abrelatas. Las máquinas han permitido al ser humano realizar actividades que sin ellas no se habrían llevado a cabo, como viajar al espacio, cocinar alimentos en segundos, levantar un objeto cuya masa es de 5.000 kilogramos al aplicar una fuerza muy pequeña, etc. Muchas máquinas complejas están constituidas por máquinas simples, básicas. Las máquinas facilitan la realización de muchas tareas, pero no nos permiten disminuir el consumo de energía para llevarlas a cabo. En el texto que utilizamos, una máquina es un dispositivo que permite aumentar la velocidad de la operación, multiplicar la fuerza aplicada, cambiar la dirección de la fuerza, reemplazar al ser humano en trabajos corporales, mejorar la precisión en el desempeño de las actividades o la elaboración de productos, transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. La cantidad de trabajo útil producido por una máquina no puede ser mayor que el trabajo que se le suministra. En las máquinas siempre hay una pérdida de trabajo debido a las fuerzas disipativas, puesto que no todas las máquinas realizan la misma cantidad de trabajo útil. Cuando se les proporciona igual cantidad de trabajo, se define su eficiencia para diferenciarlas. La eficiencia de una máquina se define como la relación del trabajo de salida contra el trabajo de entrada. Matemáticamente se expresa por esta E va a representar la eficiencia, acá lo pueden apreciar, y la eficiencia es igual a TS dividido TE, en donde TS es el trabajo de salida o como se le conoce también el trabajo útil, y la TE va a representar al trabajo de entrada o como se le conoce también al trabajo teórico. ¿De acuerdo? Entonces cuando nos estén hablando de trabajo de salida es lo mismo que decir trabajo útil, y cuando estemos diciendo trabajo de entrada es lo mismo que decir el trabajo teórico, por si en algún determinado problema apareciera la referencia de alguna de esas formas o de alguna de esas maneras, pues hacen referencia a exactamente lo mismo. Y la eficiencia se conoce también como eficiencia o rendimiento que puede tener una máquina. Entonces si dice eficiencia o rendimiento también representan lo mismo. Ahora bien, la eficiencia es una magnitud adimensional que se expresa en forma porcentual mediante la siguiente ecuación. El porcentaje de eficiencia es igual al trabajo de salida dividido el trabajo de entrada multiplicado por el 100%. Acá nos especifica que la eficiencia es una magnitud adimensional porque no posee dimensiones, es decir, no posee una unidad de medida específica. Es solamente un número que representa el nivel o que evalúa el nivel de eficiencia que posee una máquina. Es más entendible al expresarse en porcentaje utilizando esta ecuación. La eficiencia también se conoce como rendimiento y se define en función de las potencias de salida y de entrada. Si se considera que la potencia es el trabajo por unidad de tiempo, es decir, potencia sabemos que es trabajo dividido tiempo, entonces el trabajo será igual a, si despejamos de acá trabajo, pues sería potencia multiplicada por tiempo. Expresado en forma matemática, el trabajo que se representa con una letra T es igual a P, que la P representa potencia y la T minúscula que representa tiempo. Entonces, la eficiencia en términos de la potencia de entrada PE y la potencia de salida PS está dada por eficiencia es igual a el trabajo de salida dividido el trabajo de entrada, pero la eficiencia también es igual a la potencia de salida multiplicada por el tiempo dividido la potencia de entrada multiplicada por el tiempo. De esto nosotros nos podemos percatar de que tenemos tiempo en el numerador y en el denominador, por lo tanto acá se simplifica el tiempo y nos queda que la eficiencia es igual a la potencia de salida dividido la potencia de entrada. Por eso dice acá, o lo que es lo mismo, eficiencia es igual a PS dividido PE. En donde PS también significaría potencia útil y PE significaría también potencia teórica. Entonces es al igual que en el trabajo, se aplica en este caso potencia de salida o potencia útil y acá potencia de entrada o potencia teórica. Es exactamente lo mismo. En porcentaje, porque acá también podríamos representarlo en porcentaje, sería el porcentaje de eficiencia es igual a la potencia de salida dividida entre la potencia de entrada multiplicada por el 100%. Y podemos apreciar acá una imagen de una máquina que tiene algunas aspas, algunos motores, es un motor prácticamente. Entonces en esta máquina dice, en una máquina entra cierta cantidad de trabajo, entra un trabajo a la máquina o se aplica cierto trabajo en la máquina. Una parte se pierde al realizar trabajo contra las fuerzas disipativas, es decir, en todo este proceso van a haber una pérdida de trabajo por el
calor que se va a ejercer en dicha máquina, y al momento de realizarse ese trabajo pues tendría que haber un trabajo de salida. Va a variar el trabajo de entrada con el trabajo de salida en una máquina, ¿de acuerdo? Entonces en este caso pues tenemos que tomar en cuenta que la eficiencia se puede calcular de acuerdo al trabajo de entrada y el trabajo de salida, pero también se puede calcular dependiendo de la potencia de entrada y potencia de salida que posea una determinada máquina. Ahora vamos con el ejemplo número 1. Dice: una máquina cuya eficiencia es de 30% realiza un trabajo externo de 1000 joules. Pregunta: ¿qué trabajo de entrada se requiere para ello? Dentro de los datos entonces tendríamos que colocar el trabajo de salida, que en este caso sabemos que es de 1000 joules porque dice trabajo externo. Trabajo externo o trabajo de salida sería de 1000 joules. Y nos da el valor de la eficiencia en porcentaje. Dice que la eficiencia es del 30%. Entonces colocamos esa eficiencia del 30% acá. Y nos está preguntando el trabajo de entrada que se requiere para lograr ese trabajo de salida y esa eficiencia del 30%. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que nos hace referencia al porcentaje de eficiencia, que es igual al trabajo de salida dividido el trabajo de entrada multiplicado por el 100%. Entonces, como tenemos el porcentaje de eficiencia, de una vez lo sustituimos. 30% es igual al trabajo de salida, que es 1000 joules, dividido el trabajo de entrada, que no lo sabemos porque eso es lo que nos están preguntando, es la variable, multiplicada por 100. Si queremos saber el trabajo de entrada, entonces lo que tendríamos que hacer es despejar esto, TE, que es lo que representa el trabajo de entrada. Como aquí está dividiendo, pues se trasladaría del otro lado a multiplicar, y luego el 30 se trasladaría a dividir, quedándonos de la manera siguiente. El trabajo de entrada es igual a 1000 joules multiplicado por 100% dividido el 30%. En este caso, si hacemos ese cálculo, bueno, ingresaríamos los datos de la manera siguiente. Sería 1000 multiplicado por 100 igual, eso dividido el 30%, nos daría un resultado de 3333.33 joules. En este caso nos quedaría el resultado en joules porque, como pueden apreciar, pues acá tenemos únicamente porcentajes, que el símbolo de porcentaje pues ahí pues no tiene ninguna relevancia o importancia, y la unidad de medida, la única unidad de medida que tenemos son los joules. Entonces la respuesta tiene que quedar en joules por ser un trabajo de entrada que se está aplicando en esta máquina. Ahora vamos con el ejemplo número 2. Dice: determine el porcentaje de eficiencia de una máquina que tiene un trabajo de entrada de 2200 joules y tiene un trabajo de salida de 800 joules. Entonces, en este caso, en los datos tenemos el trabajo de salida, que es de 800 joules, el trabajo de entrada, que nos hacen la referencia ahí, que es de 2200 joules, y nos está preguntando el porcentaje de eficiencia. Entonces, vamos a determinar el porcentaje de eficiencia con esta ecuación. Queremos saber el porcentaje de eficiencia, sustituimos, el trabajo de salida es de 800 joules, el trabajo de entrada es de 2200 joules. Acá pues nos vamos a dar cuenta que los joules se simplifican, sería 800 por 100 dividido 2200. Entonces acá 800, o puede ser de la manera siguiente también, 800 dividido 2200, y eso multiplicado por 100 igual 36.36. Entonces en este caso nos quedaría un 36.36%, y ese sería el porcentaje de eficiencia que tiene esa máquina. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Dice: si una máquina, aquí faltó la tilde, la vamos a agregar. Si una máquina tiene una potencia de salida de 40 watts y una potencia de entrada de 75 watts, pregunta cuál es su eficiencia. Como explicaba anteriormente, la eficiencia de una máquina se puede calcular a partir del trabajo de entrada y el trabajo de salida, pero también se puede calcular a partir de la potencia de salida y la potencia de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso dice que la máquina tiene una potencia de salida de 40 watts. Recordemos que la potencia se mide en watts, entonces potencia de salida es de 40 watts. Y la potencia de entrada es de 75 watts. Lo que nos está preguntando es la eficiencia. No dice porcentaje de eficiencia, entonces solo dice eficiencia. Por lo tanto, sabemos que la eficiencia es el porcentaje, la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada. Entonces la eficiencia sería igual a la potencia de salida, que es 40 watts, dividido la potencia de entrada, que es 75 watts. Entonces en este caso sería 40 dividido 75.
Por lo tanto, nos queda un resultado de 0.53. En este caso, pues la eficiencia entonces es de 0.53. Queda un valor en decimal. Si nos hubiese dicho la eficiencia en porcentaje o quisiéramos saber cuál es la eficiencia en porcentaje, pues únicamente este valor lo multiplicamos por 100 y nos queda que es un 53.33 o sería un 53.33%. ¿De acuerdo? Entonces esto únicamente lo voy a dejar así porque no decía porcentaje, pero igual se podría obtener el porcentaje simplemente multiplicando por 100. Ahora, solo recordemos que en todos estos pues nos hacía referencia a trabajo de salida, trabajo de entrada, potencia de salida, potencia de entrada, pero que recordemos que en los problemas también podría aparecer, en lugar de trabajo de salida, pues podría aparecer trabajo útil, que siempre se va a seguir representando con TS, trabajo útil, o trabajo teórico, que el trabajo teórico pues sería TE, se representaría con esos símbolos, así como podría ser... en el caso de las potencias, pues podría decir potencia útil, que sería PS, y potencia teórica, que sería PE. ¿De acuerdo? Entonces, en estos casos, pues no lo expresaba de esa manera la potencia o el trabajo, pero podría aparecer en algún otro problema de esa manera. Entonces, tenemos que saber bien cuáles los símbolos para trabajo de salida, trabajo de entrada, potencia de salida, potencia de entrada, o lo que es lo mismo, trabajo útil, trabajo teórico, potencia útil o potencia teórica. Vamos ahora con el ejemplo número 4. Dice: un motor de 75 watts tarda 2 minutos en elevar 20 litros de agua a 25 metros de altura. Pregunta: ¿cuál es el rendimiento del motor? Recordemos que cuando nos establece rendimiento es lo mismo que decir eficiencia. Ahora, aquí tenemos una referencia que es 1 litro equivale a 1 kilogramo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos prácticamente, si dice que el motor es de 75 watts, esa sería la potencia de entrada que tiene ese motor. Entonces, potencia de entrada 75 watts. El tiempo, nos dan un tiempo, dice ahí que es de 2 minutos, que eso sería equivalente a 120 segundos. Yo sé que en este caso pues ustedes ya saben hacer esa conversión, entonces los 2 minutos equivalen a 120 segundos, acá aparece la conversión. Luego tenemos también una masa de 20 kilogramos porque nos están diciendo que eleva 20 litros de agua, pero acá dice que 1 litro equivale a 1 kilogramo. Entonces si tenemos 20 litros, 1 litro equivale a 1 kilogramo, prácticamente en 20 litros tendríamos 20 kilogramos. Y tenemos una altura, que la altura es de 25 metros, que es la altura a la que va a elevar esa cantidad de litros de agua. Ahora, aquí tenemos que recordar varias cosas. Primero que si va a elevar esa cantidad de agua a una altura de 25 metros, prácticamente ahí tendríamos una energía potencial que se está aplicando, ¿de acuerdo? Y recordemos que energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Entonces, podríamos determinar la energía potencial multiplicando la masa, que es de 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura. Si hacemos esa multiplicación, nos quedaría que la energía potencial es de 4.900 joules. Ahora, alguien podría preguntar acá que por qué estamos haciendo el cálculo de energía potencial. Bueno, pues porque para elevar el agua se requirió de cierta energía cinética, es decir, de cierta energía del movimiento, porque recordemos que únicamente existe trabajo cuando se está aplicando o cuando existe un desplazamiento o un movimiento. En este caso, al elevar el agua a 25 metros, pues lógicamente que existió un desplazamiento, entonces tenemos que determinar ese trabajo para poder establecer posteriormente la eficiencia del motor. Entonces, para elevar el agua se requirió de energía cinética que, de acuerdo al principio de conservación de energía mecánica, que ya lo aprendimos también, establece que la diferencia de energía cinética o el cambio de energía cinética es igual a la diferencia de energía potencial o el cambio de energía potencial. Entonces, eso quiere decir que si la energía potencial fue de 4.900 joules, y como el cambio de energía cinética va a ser igual al cambio de energía potencial, entonces prácticamente la energía potencial que tiene cuando está a 25 metros de altura sería la misma cantidad de energía que necesitó para poder desplazarse hacia arriba 25 metros o elevarse 25 metros. Entonces la energía cinética sería equivalente también a 4.900 joules. Hay que recordar también que el trabajo es igual al cambio de energía potencial o que el trabajo también puede ser igual al cambio de energía cinética. Entonces, como en este caso el cambio de energía cinética equivale a 4.900 joules,
concluiríamos que el trabajo, como es igual al cambio de energía cinética, tendría que tener un valor de 4900 joules. Todo eso nos es útil, ¿para qué? Para poder determinar la potencia que se está aplicando con este trabajo de 4900 joules. Recordemos que la ecuación para poder calcular potencia es trabajo dividido tiempo. Ahora ya sabemos cuánto trabajo se requirió. Fue un trabajo de 4900 joules en un tiempo que nos daban que era de 120 segundos. Entonces, trabajo dividido tiempo, en este caso 4900 joules dividido 120 segundos, nos da una potencia de 40.83 watts. Entonces, teniendo ahora esa potencia, podemos calcular la eficiencia o el rendimiento del motor con esta ecuación. El porcentaje de eficiencia es igual a la potencia de salida dividido entre la potencia de entrada multiplicada por 100. Y como dijimos, la potencia de entrada es de 75 watts porque nos decía que el motor es de 75 watts. Entonces, inicialmente, ese motor tiene una potencia de entrada de 75. Entonces, ya teníamos la potencia de entrada. Por lo tanto, lo que determinamos acá fue la potencia de salida, que equivale a 40.83 watts. Entonces, teniendo ya esos datos, vamos a determinar el porcentaje de eficiencia. Potencia de salida, que sería 40.83 watts, dividido la potencia de entrada, que sería 75 watts. Hacemos esa división y multiplicamos por 100. Si hacemos esa operación, nos quedaría de la manera siguiente. Sería 40.83 dividido 75, y eso lo vamos a multiplicar por el 100%. Eso nos daría un resultado de 54.44%, y esa sería la eficiencia que tiene ese motor, o el rendimiento que tiene ese motor cuando eleva 20 litros de agua a 25 metros. Ahora vamos con el último ejemplo, el ejemplo número 5. Dice: un motor de 50 watts teóricos tarda 20 segundos en realizar un trabajo de 100 joules. Pregunta: ¿cuál será su eficiencia? De acuerdo, entonces, en este caso, los datos que tenemos es la potencia de entrada, que es de 50 watts, porque recordemos que la potencia de entrada también se conoce como potencia teórica. En este caso, pues son 50 watts teóricos, entonces sería la potencia de entrada, 50 watts. Nos dan un tiempo que es de 20 segundos, nos dice que realiza un trabajo de 100 joules y nos preguntan cuál será la eficiencia. Entonces, en este caso, el porcentaje de eficiencia es igual a la potencia de salida, o potencia útil dividido la potencia de entrada, o potencia teórica multiplicada por 100. Entonces, en este caso recordemos que en la fórmula de potencia es trabajo dividido tiempo. El trabajo es de 100 joules, el tiempo era de 20 segundos y por lo tanto dividimos 100 entre 20 y eso nos da una potencia de salida o una potencia útil de 5 watts. Teniendo esa potencia útil podemos resolver ya para la eficiencia, y sería de la manera siguiente: el porcentaje de eficiencia es igual a la potencia de salida o potencia útil, que es de 5 watts, dividido entre la potencia de entrada o potencia teórica, que es de 50 watts. Entonces dividimos eso y multiplicamos por 100 y así obtendríamos la eficiencia, que en este caso pues sería 5 dividido 50 multiplicado por 100 y nos daría una eficiencia, o un porcentaje de eficiencia, mejor dicho, del 10% para ese motor.